La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos escuchas a través de la 94.5 FM Radio USACH, también en el 124 AM y en el streaming www.radiousach.cl. Hoy, como cada mañana, los quiero invitar para que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Y el tema que nos convoca para hoy es el Quijote en Chile. Porque ¿sabías que la primera edición chilena del Quijote data de 1863? Casi 250 años de su publicación en España, que fue en 1605. Hoy conversaremos acerca de cómo se gestó esta primera edición y el impacto que tuvo en la sociedad de la época con Raquel Villalobos, autora de El Quijote en Chile, primera edición, y estudios bibliográficos desde 1863 a 1947. Pero antes de conversar con Raquel, lo que ya es un verdadero ritual es escuchar la primera canción de este programa. Esto es Father Makers, Explorador. Me iré a recorrer el mundo, a conocerlo por completo. Voy a probar cada plato típico. Voy a subir cada montaña, sumergirme en cada océano, a mirar cada pelea con cuidado de no partir en ninguna, recorriendo cada carretera, mirando las aves volar al sur, al norte y al sur otra vez, pisando nieve, tierra, pasto, asfalto en una tormenta de arena bajo la aurora boreal, dentro de una caverna, en la cima de un rascacielos, atrapado en un teleférico, entre una manada de leones. Gente tan triste, tan feliz, con hambre satisfecha, lujuriosa, muy cansada, violenta, muerta de la risa, intencionada, cobarde, canalla, inmensamente desafortunada, músicos, dentistas, arrieros, ladrones. Juro por los hijos que no tengo, voy a conocerlo por completo, aunque se me vaya la vida. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. Ardaga Antigua, Rocín Flaco y Hidalgo Corredor. Hoy nos acompaña Raquel Villalobos y vamos a hablar de la primera edición
del Quijote en Chile, el impacto que tuvo en la crítica, en la sociedad. La verdad es que es un temazo. Yo te quiero agradecer mucho que te hayas dado el tiempo de acompañarnos en esta mañana, acá a la hora del museo, que es un programa que yo te contaba atrás, Linda, que tiene un público que es muy receptivo de estos temas, ¿no? Sí. Y muchas gracias también por la invitación. Yo había venido anteriormente el año pasado y me quedé sorprendida porque vine unos días antes del lanzamiento de este libro y efectivamente fueron varias personas al lanzamiento del libro porque me habían escuchado a través del programa de Cultura Viva. Así que muchas gracias por la invitación y feliz también de divulgar una obra canónica, universal, y que muchas veces los alumnos en el colegio no tienen la intención de leerla porque de verdad les da lata. Claro. Le da lata ver un mamotreto gigante con un idioma que quizás no entienden. Dice, ¿qué es lo que pasa? Pero también es muy curioso que, por ejemplo, que aunque no hayan leído la obra, igual saben acerca de un personaje medio loco, ¿no? Flaco, y que anda con su compañero. Claro, el Quijote ya tiene esta aura, ¿no? O sea, siempre la ha tenido, de personaje ya patrimonial de la historia. De hecho, hay un dato que lo voy a tirar más adelante, pero que dice mucho acerca de la importancia del Quijote en la literatura universal, no solo en la literatura en español. Y yo, Raquel, para abrir esta entrevista, quisiera preguntarte, ¿cómo se te ocurre hacer esta investigación, ¿no? Porque, claro, uno podría hacer uno dice, bueno, voy a investigar al Quijote, pero tú dices, sí, voy a investigar al Quijote, voy a investigar al Quijote en Chile. Ajá, sí, mira, primero pasa por un tema anecdótico. Yo trabajo sobre literatura española, pero estaba cursando el doctorado en literatura chilena, entonces dije, ¿qué es lo que hago? ¿Qué conexión? Y hablando con un profesor, que a quien le debo también este libro, don Eduardo Godoy Gallardo, y don Eduardo me dice, bueno, podríamos trabajarlo desde la recepción. Y ahí surgió una pregunta en una conversación, en un café cualquiera, y dije, ¿y cómo se leyó acá en Chile? Y empezamos a preguntarnos, no sabemos, no. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, pero sí lo había hecho anteriormente José Toribio Medina. ¿Ya? A mediados de 1920, qué sé yo, Leonardo Ellis también, pero lo que hacían fue un trabajo bibliográfico, empezar a buscar en todos los periódicos, revistas de la época, finales de 1800 y qué sé yo, acerca sobre de dónde y qué se había escrito, pero tampoco había un análisis de decir, ya, pero ¿cómo se leyó? Claro. Puedo tener el dato cuantificador, pero ¿qué es lo que se dijo? ¿Qué fue importante? Hacer el cruce de la información. Formular nuevas preguntas. Formularse nuevas preguntas y especialmente preguntarnos también, fue en esa conversación, sí, y efectivamente, y en Chile, ¿qué pasó en Chile? Claro. Y acerca de, porque una cosa es leer acerca de la recepción de la obra, pero otro tema es también preguntarse sobre la primera edición que se publicó en Chile, que tampoco había mayor información. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar investigaciones, siempre hay algo muy importante que también yo le digo a mis alumnos. No hay que volver a repetir lo mismo, hay que proponer algo nuevo. Exacto. Entonces empecé a buscar. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esta investigación? Bueno, empecé con esta idea, yo creo que el 2008, más o menos. Es una investigación de largo aliento. Fue larguísimo. Casi 10 años, porque este libro se publicó el año pasado. Sí, se publicó el año pasado, pero que este libro fue parte de la tesis doctoral que finalmente la defendí el 2014. Ya. Y después estuve más o menos divorciada, lo que nos pasa a todos, que cuando trabajamos... Le diste un aire, claro. Sí, y además que necesitaba buscar nueva frescura a los temas, y en este intertanto me di cuenta, y por el azar me empezaron a llegar muchos datos anexos. Oye, pero ¿sabes qué? Te faltó incluir esto. Yo dije, oye, verdad, y después la fui abultando hasta que finalmente trabajé sobre el libro, con la información anexa a lo que yo investigué. O sea, el libro tiene más información de lo que tú lograste. Sí, mira, y a veces pasa al revés, que llega la tesis a la editorial y la editorial la toma y dice, bueno, en realidad mejor saquemos esto porque está demasiado académico o no sé qué. Sí. Y este es el caso contrario. Exactamente. Algo que olvidé decir, porque esta semana no he hecho ningún concurso, o creo que hicimos un concurso, es que vamos a regalar este libro, El Quijote en Chile. Para todos los que quieran participar, ¿no?, en el concurso, tienen que escribir a radio@usach.cl y decir que se quieren ganar el Quijote en Chile y dar una respuesta, o sea, decir por qué le gustaría ganarse el Quijote, ¿no?
Se lo dejamos firmado también, ¿verdad? Sí, se lo dejo oye, va firmado. a tener el triple de valor. Ay, bueno, hay que recordar también que el libro es gracias a Rile Editores, que gentilmente nos hizo llegar Exactamente. una copia de No, El Quijote en y Chile. quien se lleve el libro, que tan barato no es, pero porque tiene mucho contenido, tiene muchas No, claro. páginas y eso encarece, así que se va a llevar un buen regalo. Ese es otro tema que deberíamos conversar alguna vez, el precio de los Bueno, libros. también. Pero volvamos al Quijote. Ujú. La pregunta que inmediatamente me surge a mí es ¿por qué pasó tanto tiempo desde que el Quijote se publica en España Ujú. hasta que aparece la primera edición en Chile, siendo que es un libro que... Exactamente, es una de las preguntas difícil de contestar también, Sí. pero ¿sabes qué? Mira, ¿por qué? Mira, hay que entender cómo fue la recepción también en América. Voy a ser más amplia en lo que tú me estás preguntando, porque, por ejemplo, en América la recepción y recreaciones de los personajes cervantinos, especialmente... el Quijote y Sancho, se hizo casi en el mismo año, 1606, por ejemplo, en México y Perú. ¿Y por qué? Porque eran los capitales del reino. Hay algo también que nos pasa a nosotros los chilenos, que estamos muy alejados de todo. Claro. Estamos bastante alejados. Y algo también importante, que si bien esta recepción se dio tarde, fue gracias también a los migrantes españoles que llegaron. O sea, no se puede entender esta edición sin la migración española, que fue importantísima en el país a finales de 1800. Entonces llega un personaje que se llamó José Santos Tornero, que llega a Valparaíso, pero él iba a Perú. Mira, y se quedó en Valparaíso. Y felizmente se quedó en Valparaíso. Si no, quizás cuando hubiese Sí, imagínate. aparecido en la primera edición. Y él justamente, y mira las coincidencias, porque él trabaja, él era de una familia de editores. Entonces la importancia de él haber venido y haberse quedado en Valparaíso, porque José Santos Tornero es conocido también como el padre de las librerías en Chile. Que esto yo siempre lo menciono también a mis alumnos, el concepto de vender libros en librerías, Claro. que no es obvio. No es obvio, pero Ahora para nosotros para sí. nosotros es súper normal, pero Exactamente. evidentemente hay que pensar que es un Chile que viene saliendo de una guerra, de la Ujú. independencia, que las condiciones en la colonia eran súper distintas, ¿no? Claro, muy distinta. Y de hecho también hay que entender por qué es tan tarde en Chile, porque también hay todo un proceso de relaciones con España. Claro. Entonces hay otras políticas o hay otros temas que son mucho más importantes que pensar en una obra literaria, Claro. quizás. Entonces, este Santos Tornero llega acá a Chile, llega a Valparaíso específicamente, donde hay una colonia muy importante de españoles. De hecho, la colonia más importante de españoles fue en Valparaíso a finales de 1800. Además, Ya. probablemente Valparaíso, o sea, no probablemente, Valparaíso en esa época era la ciudad más cosmopolita de Chile. O sea, ahí llegaban alemanes, ingleses, italianos. de todo, o sea... Sí. Exactamente. Y él, fíjate que empezó a fundar, o sea, él fundó las librerías y tiene un sentido de negocio también muy importante porque empieza a abrir más sucursales de librería en todo Chile. Y él justamente tenía una imprenta. Y él fue uno de los primeros dueños del Mercurio de Valparaíso. Claro, y él se lo vende después a la familia Edwards. Exactamente. Que es curioso, pero en la hora del museo, como hemos estado hablando mucho de temas marítimos, Ajá. hablando con Carlos Tromben, autor de Huáscar, él nos contó la otra parte. Él nos contó donde dice, no, lo que pasa es que el Mercurio de Valparaíso lo fundó en español, pero luego se lo vende a los Edwards. Y este español Ahí es... estoy yo, ahí viendo esta Exacto. historia. Se complementan los capítulos. Exactamente. Y bueno, él sufrió bastante porque en algún momento también se le quemó esta imprenta. Pero también él, como tiene esta imprenta, es español, él empieza a trabajar con la Universidad de Chile, quien era el que de alguna manera hace el currículum, Ya. el currículum estudiantil. Entonces, empieza a publicar o editar también libros que son europeos, obviamente. Lo empieza a hacer en Valparaíso. Y uno de estos libros que se publicó, se publicó en 1863, fue justamente el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra, abreviado por un entusiasta del autor. Y fíjate lo que viene después del título. Para el uso de los niños y de toda
clase de Oh, es personas. que esto es genial. Para el uso de los niños y de toda clase de personas. Y justamente esta primera edición, publicada en Valparaíso en 1863, también es la primera publicación en Sudamérica. Ya. Sudamérica. Entonces tiene algo de valor y además que no es un Quijote que sea destinado a un público académico. Además que, bueno, académico, crítico también, la época no estaba tan... Pero, o sea, tan a la ya altura, desde el pero- título entendemos que hay una vocación de que el libro llegue Eso. al ratón de biblioteca, Eso, no al experto. no al experto, sino que llegue a la sociedad, ¿no? Y además que hay algo importante, que es para el uso, no es para la lectura de los niños, es para el uso. Es decir, si un adulto lo lee, él lo puede usar, recrear, interpretar. Claro. Entonces, por eso también es tan importante esta labor de Santos Tornero. Pero hay algo muy curioso, porque él luego escribe reminiscencia de un viejo editor y no menciona que editó esta obra. Pero no lo menciona, hay algo que yo leí en tu libro y es que hay una versión en Madrid, si no me equivoco, que es muy parecida a la de... Exactamente. Entonces Cuéntanos yo un poco eso. Bueno, yo dije, a ver, él es español y además porque él empieza a publicar y editar muchas obras europeas acá en Chile y él las hace circular en librería. Yo dije, pero él la editó, es decir, porque no es el Quijote que nosotros conocemos ahora, Claro. sino que saca muchas partes, especialmente, no sé, las novelas intercaladas, esta divagaciones, todo lo saca. Lo elimina Santos Tornero. Entonces dije, bueno, ¿esto fue una creación propia de él o se basó en otra edición? Dije, algo sospechaba. Igual es interesante esto que pasa con los libros, que quizás para que los auditores se hagan una idea más clara, que es como lo que pasa con las películas cuando aparece la edición del director, que es como con ¿Verdad? todas las escenas que el director quería poner y que el productor le dijo, no, esto no va. No va, Y después aparece, no sé, 2 años después y tú tenías una película de, no sé, 2 horas y la que tuviste era de 1 hora y media. Con los libros pasaba lo mismo, ¿no? Exacto, pasa lo mismo. Y justamente lo que hace José Santos Tornero es, a ver, no sé si decir basarse o copiar. Yo creo que es mejor eso, copiar una edición de Fernando de Castro. Ya. Porque es español. Fernando de Castro, en 1856, publicó El Quijote de los Niños y ese mismo año El Quijote para Todos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma la versión, entre comillas, original y hace un Quijote para todos, es decir, con cita, mucho más académico. Y el Quijote de los Niños. Y justamente ese Quijote de los Niños es el que toma como modelo José Santos Tornero. Pero José Santos Tornero le agrega una aventura que no estaba en el anterior, Ya. de Fernando de Castro, que son las bodas de Camacho. Pero, y en términos Yes. de... en términos de, digamos, de la prosa o de las palabras, son Sí, son iguales. Son iguales. Son iguales. Salvo por este capítulo extra que incluye. Exactamente, ¿Y, son iguales. ¿Y no lo menciona nunca? Digo, así como... No lo mencionan nunca, porque incluso cuando tú ves No la pone edición... de la versión de Madrid. No existe eso. No, incluso porque el prólogo que utiliza José Santos Tornero es el mismo de Fernando de Castro. No, se utiliza lo mismo, salvo que agrega este capítulo. Y además es algo importante que sucede en esto, que el texto de Fernando de Castro, El Quijote para los Niños, se tomó como modelo para toda la edición infantiles que después se hicieron de la obra cervantina. Se fue el gran modelo. Pero fíjate la diferencia de tiempo entre lo que se publicó en España en 1856 a lo que se publicó después en Chile, José Santos Tornero, 1864. O sea, hay muy pocos años. Claro. A lo que voy es que justamente Tornero tenía una visión europea y siempre estaba al tanto de las comunicaciones. Imagínate la época también, las comunicaciones no son tan no son Exacto. rápidas, no son instantáneas como ahora. Entonces imagínate que él sí tenía y sabía de todo lo que se publicaba. Pero ¿sabes qué? Quiero contarte también un dato curioso que yo empecé a investigar porque José Santos Tornero, claro, él editaba y traía el libro español acá a Chile para presentarlo a la Universidad de Chile y la Universidad de Chile decía, bueno, este texto sí sirve para el colegio y este texto no sirve. Y es curioso porque a finales de 1800 también circularon, porque es distinto de leer, pero circularon muchos libros franceses, ¿Ya? que tiene que ver con toda esta bella época también de la sociedad chilena. Y sobre todo los libros de Julio Verne, que fue unos datos anexos que encontré, porque dije, ¿por qué todas las librerías venden o circulan
muchos libros que son de Julio Verne, pero muchísimos, y muchos libros con títulos en francés. Mira. De hecho, una de las primeras ediciones que se vendieron acá en Chile fue de Florians, que es francés Don Quijote. Curioso. Es un tema apasionante y además es muy revelador acerca de, o sea, escuchándote hablar como está muy relacionado con la industria del libro, con Sí. las primeras ediciones, es un tema de verdad. Exactamente. O sea, es increíble cómo el Quijote, que es una figura canónica, ¿no?, de la literatura universal, y el Quijote en Chile nos empieza a retrotraer Claro. a toda la historia del libro Sí, en Chile. Exactamente. Es que está desde la mano y como yo te lo digo, la función esencial lo cumplieron los españoles, los migrantes españoles. Claro. De hecho, otra parte del libro también en la que comento sobre las recreaciones que se hacen de los personajes cervantinos. Es decir, porque una cosa, claro, es trabajar sobre la edición, cuando empezaron las primeras a circular acá en Chile, y otro tema importante es también cómo escritores chilenos tomaron esta figura y lo instalan en Chile. Exacto. Ahí por ahí leí que estaba, o sea, citaba hay varios libros, entre esos Sí. estaba Memorias de un perro escrito por su propia Ay, pata. que es maravilloso. Fue reeditado hace poco ese libro. Sí, y en ilustración, en cómics. Sí. Sí, que es maravilloso, a mí me encantó. Y además porque pertenece la memoria escrita por la pata de... ¡Ay! Memorias de un perro escrita por su propia pata. Y fíjate que esa obra la escribe Juan Rafael Allende, que es un personaje importantísimo dentro de la intelectualidad de finales de 1800, principios de 1900. ¿Y por qué te lo digo tan importante? Porque era un tipo crítico de la sociedad chilena, y también muy crítico con los poderes del Estado, con el clero, y él no solamente escribe, sino que también ilustra, y tiene muchos periódicos de la época. Mis alumnos, quizás si me están escuchando, se van a acordar porque yo les hago investigar, Claro. especialmente estas materias que están ahí disponibles en la Biblioteca Nacional y no la han trabajado. Y descubrieron varios que Juan Rafael Allende es una de las figuras más importantes. Pero claro, él murió en condiciones pésimas. Solo era... Es una historia común a varios escritores y poetas de nuestro país. Es verdad. Y yo te quería preguntar, ya que estás hablando acerca de ir a la Biblioteca Nacional a recuperar todos estos tesoros, ¿no?, y a investigar, ¿cuáles fueron las principales dificultades con las que te encontraste al momento de hacer esta investigación? Bueno, primero porque, contrario a lo que uno puede pensar, hay mucha información. Entonces, si tú no estás guiada o no tienes también mucha... Bueno, yo también conté con ayudantes. Claro. En este sentido que me ayudó, que estuvieron ahí porque había que revisar mucha información. Y un dato muy curioso que me topé también, que te lo cuento a ti en forma confidencial y a todos los que nos escuchan, ¿ya? Que esto no De acá, sale. de la radio no sale. No sale. Que justamente yo estuve averiguando acerca de lo que del trabajo que hacía José Toribio Medina, ¿Ya? que es un bibliógrafo. No hablo de un personaje político, Claro. no se confunda, no, es de principios de 1900 ya. José Toribio Medina, que tiene una sala espectacular allá en la Biblioteca Nacional. De hecho, esa sala fue construida para albergar su manuscrito y todo lo que él había recopilado en los archivos. Y justamente hay algo bastante curioso porque él cita cierto periódico donde hay un trabajo o alguien escribió sobre el Quijote acá en Chile. Entonces yo buscaba ese periódico y me encontraba con algo que me pasó más de una vez, que iba a ese periódico y justo estaba mutilado el lugar donde él decía que estaba. No te ese creo. artículo. Entonces dije, esto debe estar en alguno de los miles de archivos de acá de José Toribio Medina o en algún lugar. Y eso fue muchísimo. Oye, Raquel, yo te quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Es una canción que elegí especial para viernes. Esto es Alex and Banter, Siempre es viernes en mi corazón. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Oh, viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón, todo el tiempo me
siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el Congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Pasan años, pasa el tiempo. Martillando el mismo clavo. Viernes, cansado y el trabajo se hace eterno. De a poco creo que estoy entendiendo. No quiero estar en llamas porque sí. Si quiero prenderle fuego a algo, que sea la iglesia y el Congreso. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y un trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Cuando comienzas un nuevo día en la ciudad, con sus bondades, complejidades y desafíos, hacemos propios esos temas junto con nuestros invitados, todo acompañado de la mejor música. Embarca con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Estación Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Les invitamos a sintonizar el programa Caleidoscopio, una mirada al variado universo de la música de concierto con información y comentarios que ayudan a comprender y valorar su diversidad. Caleidoscopio se transmite los sábados y domingo a las 21 horas. Este programa es producido y conducido por Álvaro Menantó.
Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Y estamos hablando del Quijote, pero no del Quijote en abstracto, ¿no? Estamos hablando del Quijote en Chile. Y hoy nos acompaña Raquel Villalobos, quien es la autora de El Quijote en Chile, primera edición y estudios bibliográficos desde 1863 a 1947. Y yo, Raquel, te quería contar un dato, y te lo quería contar a ti y también a nuestros auditores, para que más o menos comprendiéramos la importancia del Quijote en el mundo. El año 2002, el Club del Libro Noruego se propuso elegir los 100 mejores libros de todos los tiempos. Invitaron a 100 escritores de 54 países diferentes para que votaran. ¿Y cuál crees tú que fue el libro número 1? Quijote. El Quijote de la Mancha. Pero lo interesante es que esta lista no fue hecha solo por escritores de habla hispana, ¿no? Fue una encuesta planetaria. Y El Quijote de la Mancha fue elegido el mejor libro de todos los tiempos, superando, no sé, al Hamlet de Shakespeare. Uy, sí. Bueno, siempre ha habido una rivalidad. Hay una rivalidad. Sí. O sea, está la Divina Comedia, Hamlet y Cervantes con El Quijote. Hay algo que también me habían comentado unos profesores a los congresos, los cervantistas a los que asisto, y que mencionan algo que es verdadero. Shakespeare hizo sus obras con un idioma que ya estaba, si no establecido, por lo menos ya era dable para todos. Pero, por ejemplo, lo que hace Cervantes es escribir algo cuando no había nada. O sea, no había, escribe también en prosa, que es muy impopular para la época, pero también otro dato importante, que él hace el idioma. Hace el idioma. Sí, hace el idioma. Entonces, escribe una obra monumental sin tener la herramienta, si uno quiere decirlo ahora, como básica de idioma, de lenguaje. Y además es muy innovador en términos de que, o sea, le considera que es la primera novela moderna, yo estaba leyendo, y incluye, no sé, como flujo de conciencia. Hay cosas en las que es bastante adelantado Miguel de Cervantes. Es satírico también. Sí, y yo creo que por eso también es que puede ser leído ahora y fue leído en su momento. Bueno, en su momento también no estaba toda esta teoría crítica que se pudiese entender. Entonces, por eso es la valoración que ha continuado con el tiempo, porque mucha crítica teórica, es decir, el análisis para estudiar el Quijote, es ahora, es reciente. Exacto. Y a mí me gustaría que habláramos acerca de la recepción y las lecturas críticas que tuvo el libro, porque cuando estaba leyendo El Quijote en Chile está esta idea de que me pareció muy interesante. Digamos, El Quijote es un libro que viene de España. Sí. La corona española, nosotros nos independizamos de esa corona. Hubo una guerra, incluso bombardearon Valparaíso. Sí.
Sin embargo, en tu libro está esta idea de que el Quijote como que pasó por alto toda esta... Por alto, es verdad. Cuéntanos. Mira, además que hay que pensar, y también por eso yo creo que una de las recepciones tardías en comparación con los otros países, es que justamente a principios de 1800 estábamos en la idea de independizarnos. Exacto. Entonces hay también un sentimiento anti-español, pero después lo que sucede es cambia, porque no es el sentimiento anti-español, sino de desespañolizarse. Por lo tanto, sí se reconoce, si hay algo que se puede reconocer a España, es el idioma y especialmente también esta obra literaria. Eso es lo que siempre se rescata, y de hecho, por ejemplo, hay una generación muy importante, la de 1840, donde está Lastarria, qué sé yo, Sarmiento, donde también están estos modelos educacionales que se proponen en aquella época. Lo que se trata de evidenciar y de reconocer es justamente, podemos ser todo lo anti-español, con todo lo demás, menos con la lengua y la obra. Mira. Y de hecho hay textos y hay discursos de políticos de la época que dicen, hey, tenemos que sacarnos todo lo español, pero conservemos también la lengua, conservemos la lengua y el Quijote, lo demás lo podemos sacar. Y además sucede eso, el bombardeo de Valparaíso, que justamente, justamente en el Día del Patrimonio también, que fui la semana pasada, allá en el Ministerio de Relaciones Exteriores, decía que los españoles, el guía nos comentaba que los españoles tuvieron la deferencia de avisar que iban a bombardear ya Valparaíso. Entonces, bueno, sí. Permiso, voy a bombardear. Pero destrozaron Valparaíso, lo destrozaron. Y también en esa época, 1866, muchos políticos de la época escribían cartas, porque hay una vida muy intelectual a través de los periódicos. Claro. No hay que olvidarlo. Una vida intelectual, diferencia de opinión, y que se hace a través de los periódicos, que dicen finalmente que sí, pasó esto con España, pero no nos olvidemos de la lengua y del Quijote. ¿Ya? Claro, eso habla muy bien igual de la mentalidad de la gente de esta época, al menos en este aspecto, ¿no? Sí. Porque perfectamente podrían haber optado por borrar todo lo español de nuestra cultura, claro, ¿no? pero es que además que quiénes son los que tienen la voz o el poder de la voz, son los intelectuales. Exacto. Entonces los intelectuales van a mediar. O sea, si uno se pregunta la opinión de las personas, no sé, pues, estamos hablando del proletariado, del pueblo de campesinos, no interesa en aquella época. No, claro. No. O sea, la Entonces, gente que tenía acceso a la cultura y que podía, ¿no?, comprar libros en estas incipientes librerías. Y además que había que tener un poder adquisitivo bastante Porque los importante. libros eran muy caros. O sea, si la gente se queja ahora del precio de los libros, hace 150 años atrás, era muy caro. eran carísimos. Entonces, por eso la vida intelectual o literaria se hace a través de los periódicos. Y eso, cuéntanos, ¿qué encontraste en los periódicos yo de la encontré época? unas maravillas que siempre, en cualquier oportunidad que tengo para divulgarlo, lo hago. Porque por favor. Además que uno de los temas más que también está de alguna manera, no está no lo sabe todo el mundo, pero ahora ya con la entrevista de la radio y con todos los que nos escuchan ya los están enterando, ¿verdad? Finales de 1800, principios de 1900 circularon muchos periódicos. Yo catalogué al menos 9 periódicos, y no solamente en Santiago, sino en regiones, que tienen por nombre Don Quijote, y otros periódicos que tienen el nombre Sancho Panza. Sancho Panza. Exactamente, Sancho Panza. Entonces, estos periódicos, o sea, hay periódicos que son de Santiago, otros periódicos de Rancagua, Antofagasta, de Concepción, de Talca, que tienen estos nombres. Y fíjate que muchas veces el nombre, por ejemplo, de un periódico que yo adoro, se llama Don Quijote, periódico satírico y de caricaturas, y es de 1884. Entonces tú dices, oye, ¿y qué es lo que se habla? Bueno, se habla acerca de la crítica hacia los políticos y hacia el clero. Y son punzantes, de verdad que las críticas no son críticas suaves, no, son críticas muy, muy duras que hacen. Y hay un periódico también que es muy bello, que se llama Sancho Panza, Semidiario de Buen Humor. Semidiario. Semidiario de Buen Humor, exactamente. Otro periódico, Don Quijote, periódico popular de caricaturas, que ese es de Santiago, 1902, 1903. También tenemos otro, El Quijote, periódico liberal de actualidades. O sea, si nos damos cuenta, hay
muchos periódicos con este nombre. Que se inspiran, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Sí. Algunos se inspiran en la figura, pero otros no. Instalan a Don Quijote y Sancho acá en Santiago de Chile. ¿Ah, sí? En la obra cervantina te cuento que Sancho en la segunda parte es gobernador de la ínsula Barataria, porque Sancho su mayor aspiración ha sido ser gobernador. ¿Ya? No, en la obra cervantina no sabe leer ni escribir. Claro. Y él quiere ser gobernador. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjate que los autores, los editores de los periódicos chilenos, sobre todo en este periódico Sancho Panza, instalan a Sancho Panza como gobernador de la ínsula chilenaria. ¿Y qué tiene que venir a hacer Sancho? Tiene que venir a cumplir la orden de Don Quijote, que es desfacer en tuerto, ayudar a estas doncellas, pero sobre todo criticar y hacer valer la justicia y la libertad de todos los sujetos. O sea, ¿y qué es lo que hace ahí finalmente? Es irse contra todos los políticos, con todos los políticos. Mira, Entonces, Sancho se va contra... Exacto. Entonces tú dices, no es solamente la recreación inspirarse de estos personajes cervantinos, sino que efectivamente es Don Quijote instalado en los periódicos que tienen el nombre de Don Quijote. En el caso del periódico Sancho es instalar a Sancho acá en Chile. Entonces, claro. Oye, te puedo hacer una pregunta personal. Sé que este es un programa muy serio, muy histórico. Pero, ¿cuándo te enamoraste del Quijote tú? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Mira, me pasó algo curioso, porque en el colegio lo detesté. Yo creo que a muchos nos pasa, pero yo no sé por qué, si no es quizás no es la edad adecuada para leer el Quijote. Yo creo que no es la edad adecuada para leerlo en una edición completa. Yo en el Quijote lo que trabajo... en el colegio, lo que trabajo del Quijote son estas ediciones que son modernas. Primero, si nosotros estamos trabajando con un público infantil, lo digo en el caso de básica, no vamos a trabajar con un Quijote, ni siquiera con una parte, un capítulo del Quijote que ahora nosotros, no sé, la edición que yo siempre recomiendo, la de Alfaguara, la de la RAE, etcétera, realizada por Francisco Rico, no se puede, porque además que incluso cuando se hicieron las primeras ediciones del Quijote infantil, los editores, y aquí me recuerdo a Lastra, dice que el Quijote no está escrito para el miramiento y entendimiento de los niños, pero deben saber acerca de eso. Entonces, yo lo que sugiero es trabajar con ediciones infantiles. Claro. Cuando se trabaja en el colegio, en enseñanza media, hay unos libros ahora que son maravillosos, cómics. Claro. Está el Señor de la Manga. Hay que son para motivar la lectura. Exacto. Y que igual podemos leer, no sé, la edición de Trapiello, que está con un lenguaje moderno, pero siempre menciono que es adecuarlo. Y sí se puede adecuar. Aunque, claro, hay unos que son muy castizos, profesores, también que dicen, pero eso es quitarle el espíritu. Mi profesor Luis Vázquez, que también era amante del siglo de oro español y tuve acceso a toda esta literatura maravillosa. Él era muy ortodoxo, ¿no? Y nos hizo leer el Quijote. Pero yo, honestamente, en ese momento... pude apreciar mucho más quizás el Lazarillo de Tormes o... Claro, pero que sabes que depende mucho de la mediación. Don Juan, ponte tú. Claro. Que eran estas novelas picarescas que tenían... Pero ¿sabes qué? Es que por eso yo creo que es la mediación del profesor en el aula. Hay algo que se trabaja mucho en pedagogía... en la pedagogía imaginativa, que es la emoción. Claro. Entonces, si tú no transmites emoción, difícilmente puedes pensar que los chicos actuales, ahora... escuchando reggaetón, puedan leer la obra clásica, pero hay que hacer actualizaciones de la obra. Pero yo también te voy a mencionar que tuve, incluso en mi defensa de doctorado, que esto tampoco no salga de... Que no salga de la hora del museo. Claro. Vamos a hacer un trato con nuestros auditores. De acá no sale. De acá no sale. En mi defensa del doctorado, un profesor... muy ortodoxo de una universidad muy, muy conservadora, que son profesores invitados, me hace esta misma pregunta, o sea, ¿cómo lo hacemos para los estudiantes? Yo me imagino que ni en su vida había pisado un aula, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, trabajamos con ediciones, que esto cuando me ha tocado hacerlo en colegio, lo hago con ediciones. Y me dice, no, pero eso es quitarle el espíritu de Cervantes, eso es sacar. Y tú dices, pero ¿cómo entonces? Es interesante hacer esta reflexión porque ponte tú, con libros más
nuevos. Por ejemplo, el caso de Rayuela también es interesante, porque si uno lee Rayuela a los 18, 17 años, es imposible que un adolescente no pueda entender todas las referencias culturales que hay en ese libro, porque está hablando, no sé, de pintura, de jazz, de música que a esa edad normalmente no es común que un adolescente maneje. Y tampoco tienes por qué conocerlo. Exacto. En cambio, si el mismo libro lo vuelves a leer a los 30 años, a los 28, a los 26, evidentemente que ya tú... Porque te das cuenta que la lectura no es solamente descifrar las letras, sino que poner en actividad todas tus experiencias previas. Eso es leer. Es que tus experiencias se activen en esa lectura y puedas comprenderlo. Si eres pequeño, si eres joven, es dificilísimo que puedas entenderlo. Que puedas entrar a una obra de este calado, ¿no? Como el Quijote, y lograr comprender todas las dimensiones que tiene. Porque lo vas a encontrar, ay, qué tipo más bruto, qué tipo más loco. Pero después, si tú tienes más edad y vuelves a releer el Quijote, lo vas a leer llorando, como lo hicieron los románticos. Claro. Porque te da pena todo lo que le pasa en la segunda parte. Bueno, yo te lo había preguntado a ti y me dijiste que en el colegio no te había gustado. Eso, no. ¿Cuándo te enamoraste del Quijote? Cuando tuve que leerlo en la universidad y por obligación. Cuando estudié literatura, tenía que leerlo y dije, ya, ¿qué tanto habla? Algo bueno debe tener, po. Exactamente, algo bueno debe tener. ¿Y qué fue lo bueno que le encontraste al Quijote? Es que justamente, primero fue la forma en que lo tuve que leer, mis alumnos lo saben, y es que justo en esa época, ¿te acuerdas que habían horarios con electricidad? Fue el año estábamos en sequía. Sí, estábamos en sequía. ¿Qué año fue? En el año 90. 98, 99 tiene que haber sido. Y estábamos en sequía y oscurecía temprano. Y estábamos justamente en un monográfico que era todo el semestre análisis del Quijote, justamente con este profesor Eduardo Godoy. Y nos tocaba leer a vela o nos tocaba leer... No te creo, leíste el Quijote a vela, sí. Exactamente. Old school. Sí, de todas maneras. Y había que avanzar. Además que, bueno, yo siempre fui aplicadita. No sé si fue brillante, pero fui aplicada. Muy matea. No, yo fui aplicada, lo sé, sí. Y lo leí. Y dije, oye, qué bueno. Y es verdad que algo bueno. ¿Y qué es lo que tiene? Lo que para mí me gustó. Que son personajes que uno dice 400 años. Y era lo que yo te mencionaba. Algo bueno debe tener que se lea hasta ahora. Entonces empecé a ver que estos personajes tú los sacas de esa realidad, lo instalas ahora y sí tienen vigencia. Claro. Las temáticas que se dijeron, que la escribió en 1605 en la primera parte, tienen vigencia ahora. Tú dices, oye, sí, algo bueno. Y es justamente que cuando tú lo lees te puedes reír, porque te ríes mucho. Sí. Porque son tonteras. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y a los chicos en enseñanza media dicen, pero ¿cómo hizo esta tontera? Bueno, pero es que es Don Quijote. Y después tú ves que sientes una pena tremenda por lo que le pasa. Pero es por eso, porque tú tienes que empezar a traer tu experiencia a la lectura. Claro. Y hay identificaciones, porque hay tanto personaje que hay uno con el que te identificas. Y son personajes que no son estáticos, sino que son personajes que van variando. Que van evolucionando en la medida que avanzan. Por ejemplo, hay una que yo siempre, una mujer, Mary Turner, y mi alumno siempre me dice, ya va a empezar a ver, es que me encanta. ¿Por qué? Porque es una mujer que es fea, porque es fea, la descripción de ella incluso que está jorobada, que no sé, pues tiene un ojo que supura, y lo peor para la época, que es prostituta, ¿verdad? Uf. Eso, pero ¿sabes qué? Ella es la que mejor se porta con Don Quijote. ¿Una María Magdalena? Sí, pero era, claro, porque ella trabajaba en una de las ventas, estas posadas. Entonces, y además que era muy fea, pero cuando Don Quijote la siente en la noche, en un capítulo que se va acercando a su cama, él, por ejemplo, el pelo que dice la obra, el pelo era como de crin, la cola de caballo. Él la siente como cabellos de oro, por lo suave. Su vestimenta, que era de saco, él la siente como de la más finísima seda. Hace toda la transformación. Y finalmente ahí ocurre una anécdota entre Don Quijote, que él se levanta y finalmente todos los que están alrededor le pegan, exacto. A Sancho lo mantean, qué sé yo. Y Maritón es la única que lo va a ayudar y le da un vaso de agua. Y después el Sancho dice, no, dame un vaso de vino. Y se lo lleva y no se lo cobra. Es buena cristiana. Si nosotros lo queremos colocar en esos términos, buena cristiana. Entonces son personajes que no son estáticos, no son simplemente de una forma.
Claro, y está lleno de matices, ¿no? Está lleno de interpretaciones, se pueden Es que hacer la muchos nexos. interpretación es lo más fantástico dentro del ambiente cervantino. Tú puedes interpretarlo como sea. Tanto que hasta el Quijote soporta a los cervantistas. Que lo dice Lozano. Oye, Raquel, y yo te quiero preguntar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Antes de hacerte la última pregunta... Oye, sí, qué pena. Yo pensé quiero que tenemos que hablar más. Sí, te voy a tener que invitar otro día. Sí, porque tenemos que hablar de los periódicos. ¿Qué es lo que dice Don Quijote y Sancho en los periódicos acerca de los políticos que se van a morir? Porque es muy actual. Lo dice hace 100 años, pero sigue siendo actual. Bueno, pero uno de nuestros auditores se va a ganar este libro y lo va a poder leer. Perfecto. Así que si te quieres ganar el libro, escríbenos a radio@usach.cl y cuéntanos por qué te deberíamos regalar el libro a ti. Ujú. Y yo, Raquel, te quiero preguntar, ¿en qué proyecto estás ahora? Ahora estamos trabajando en algo que es secundario y que también fue a propósito de esta investigación, que es sobre las caricaturas del Quijote en Chile. Y son caricaturas, ilustraciones, que se hicieron a finales de 1800 en los periódicos. De hecho, la portada del libro, yo te contaba, Sí. que es una caricatura, está hecha de una forma que es... o sea, está muy bien hecha. Está muy bien hecha, ¿cierto? Está muy bien hecha. Y fíjate que siempre aparece Don Quijote con lanza, ahí a punto de Claro. ser aplicada a cualquier persona, y defiende mucho el Congreso. Hay muchas caricaturas donde vemos nosotros a Don Quijote delante del Congreso para defenderlo. ¿tá? Y vemos estas columnas del Congreso, y lo defiende ¿de quién? De los políticos De los y del políticos. clero, de la clase conservadora de la época. Mira, Y es fantástico, unas caricaturas que son, además, hechas muy, muy bien. Si no son caricaturas que son de trazo simple, no, son complejas. y tú estás haciendo una recopilación de todas estas caricaturas. Estamos haciendo una recopilación, estoy trabajando en una recopilación de todas estas caricaturas, porque nosotros debemos entender que todos los libros, todo lo que se escribe es un vehículo de transmisión cultural. Exacto. Por lo tanto, representan una época. ¿Qué es lo que nos quiso representar en esa época? Y era lo que yo te decía. En esa época, hace 100 años, que es lo mismo que se está haciendo ahora. Claro, O sea, ¿cómo? tenemos que hablar lo que dice en estos periódicos en contra del clero, que yo lo leí ahora preparando esta entrevista y dije, oye, pero si esto es lo mismo que está pasando ahora. ¿Y qué decía? Contra los políticos. Sí, se Dice puede que ser. hay que sacar la sociedad y que el clero no esté tan inmiscuido en esta, ni siquiera en la pedagogía. Ya, dice justamente que el clero son los que ha llevado finalmente al pueblo a la postración y la decadencia. El clero y el mundo conservador. Wow. El mundo conservador, el gobierno de clericalismo en la historia de los pueblos, estoy leyendo, es sinónimo exacto de postración, decadencia, ruina segura. Nos vamos a quedar con esa reflexión y nos vamos a ir con la última canción. Pero antes de la última canción, te quiero agradecer nuevamente, Muchas Raquel. gracias, yo feliz. Yo creo que, cada capítulo de la hora del museo es un capítulo especial porque los invitados no vuelven a este programa, un programa especial. Y este programa ha sido muy especial para mí. He aprendido mucho del Quijote en Chile. Y desde ya te quiero dejar súper invitada por una... Yo feliz, yo feliz. Y nos vamos a ir con una canción de una cantante chilena que se llama Nati Su. Y esto es Canción Sencilla. Ya te suelto porque quiero. Ya dejé de susurrar. Me libero del deseo. Esa hierba ya no crece más. Lo que he cantado ha muerto. Siento vuelvo a mi hogar. Ya te suelto porque quiero.
poco a poco aprende a andar. Y si el daño que yo he hecho ha quebrado otros sueños, me arrodillo ante ese duelo y le digo: pide al cielo como yo he hecho. 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 Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.